la ley que castiga esto que ya ha sido tipificado. Conversamos esta mañana con Rogelio Paredes, ministro de Vivienda, que le damos la más cordial bienvenida. Ministro, buenos días. Sí, un resumen para empezar de lo que pasó ayer y por qué ellos adoptan esta decisión. Sí, claro, Castalia, saludos a ti, a Icar también y a los radioescuchas y televidentes. Mira, Castalia, inaceptable, es totalmente reprochable lo que hicieron. No había ninguna justificación para hacerlo, partiendo por allí. Y Icar acaba de decir algo que no es del todo cierto. Icar dice que el ministerio ha otorgado uno que otro beneficio o algunos beneficios. Bueno, yo te tengo noticias. Todos ellos fueron abordados en la misma forma, de la misma manera, y se les ofreció la misma fórmula de reubicación a los terrenos que hoy están ocupando un buen grupo de los que estaban originalmente allí. Yo diría que 2/3 partes sí aceptaron la fórmula ICAR completa que había para que ellos se fueran. ¿Y no solamente, ¿y cuál es la fórmula? que se fueran. ¿Cuál es la fórmula y cuántas familias aproximadamente son? Fíjate, Castalia, que nosotros no solamente hicimos lo que nunca se ha hecho en la vida en este ministerio. Fuimos allá, le dijimos, ustedes que están aquí ocupando tierras ilegalmente, pues invasores, como les quieras llamar, nos vamos a ocupar de desarmarles sus casas, las vamos a montar en unos vehículos, se las vamos a llevar hasta el nuevo lugar, le vamos a dar un terreno, le vamos a poner agua, le vamos a acomodar las calles y le vamos a construir la misma casa que ustedes tenían acá en área de invasión. Bueno, eso lo hicimos con 300 y tantas familias que levantaron la mano y dijeron, yo voy de la mano del ministerio, lo que diga el ministerio voy, porque esto sí va a ser un asunto ya de manera formal, seguro, y allá están construyendo ya con bloques. Allá en ese lugar le hemos puesto 4 tanques de agua de reserva. Bueno, que acá estaban pegados a la línea, ya tú sabes, ¿no? De ahí del barrio, sí, quitándole entonces la facilidad. Pero ¿qué pasa, Icar y Castalia? Que si hubo unos que dijeron, aquí no me va a sacar nadie. Yo no me voy a mover de aquí, porque aquí estoy cerca de los buses, aquí estoy cerca de tal. Sin embargo, todos los demás sí aceptaron. Mire, yo quiero preguntarle, este servidor, ministro, conoce perfectamente al dedillo las interioridades de ese submundo de ir a invadir terrenos. Se lo dice con justa propiedad y conocimiento de causa. Y aquí usted sabe perfectamente, ministro, que se mueven grupos, garulilla de gente que dice, dame $200 y ese espacio es tuyo. Usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y nosotros acá en la mañana ponderamos esa necesidad extrema de tener su terreno y sus casas. Eso está bien, pero no de apadrinar sinvergüenzuras, ministro. Porque después de 2, 3 años que el Estado le da todo y ustedes se van del gobierno, ellos terminan vendiendo eso y vuelven a invadir a otro lado. Se lo dice este servidor que se lo conoce así bien, como que 2 y 2 son 4. Las condiciones socioeconómicas de estas personas, que usted habla de 300 personas, se revisaron todas completas. En verdad, hay una necesidad imperante de esas 300 personas que necesitan de verdad de ese terreno. Bueno, fíjate que eran 542 y nos llevamos 320, porque es que sí había un grupo que sencillamente no cumplía, porque tenían en el registro público, aparecía una propiedad a su nombre. Esos ya no eran candidatos para mí. Había otros que tenían, que estaban especulando, como tú lo acabas de decir. Había un pastor, una iglesia, ahí debo decirlo ahora, que inclusive fue denunciada por los propios vecinos, que cobraba $200 por el diezmo. El diezmo era la entrada al lote. O sea, ya ahora la iglesia era la que cobraba, pues. Entonces, ese tipo de cosas, claro que no la íbamos a permitir. Y por cierto, esos no estaban dentro de la lista de lo que podían ser atendidos por el ministerio. Así que sí, nosotros teníamos las opciones, pero para aquel que califica, Icar, no es para cualquiera que levanta la mano y dice, aquí estoy yo y quiero que también me lleves, porque pasa de todo. Bueno, ¿a ti te parece que es correcto que ataquen al hospital de esa manera? Para nada, ministro. Ministro, mire, para que la gente tenga una idea de lo complejo que es este problema, vamos a compartir datos suministrados precisamente por su equipo de prensa, para actualizados. Asentamientos informales en Panamá son 400 invasiones a nivel nacional. De esas 400, el 67% están en la provincia de Panamá. Y son aproximadamente 50.000 familias que viven en invasiones.
donde las promueven, como lo vieron está explicando nuestro invitado, el ministro de Vivienda, todo tipo de personas, dirigentes comunales. No hemos hablado de los políticos, cuando los políticos prometen tierras, ministro, también. Pero hay más datos que compartir. ¿Dónde están esos asentamientos informales en Panamá? La mayoría están en Pacora, en Las Garzas, en Chilibre, Panamá Este, Panamá Oeste, que es el lugar que estamos analizando esta mañana, pero también se han incrementado en la provincia de Chiriquí y en la provincia de Bocas del Toro. Pero tengo una ñapa y me avisan en controles si ya tenemos estas imágenes. Porque Eduardo Linjuén estuvo por Penonomé haciendo turismo y le dijeron a Eduardo, ministro, vaya a conocer los chorros de la historia del Saratí. Y me dice Eduardo, Castalia, tú que eres de Penonomé, tú sabías que esto está pasando. En la angostura, en la garganta del Saratí. Estas son más imágenes. Esta es la garganta del Saratí. Los penonomeños toda la vida llevan pidiendo un mirador, que porque esto no se explota turísticamente. No hay una autoridad que haya podido tener la capacidad. No hay mirador, pero ¿qué hay? Hay invasión en este momento. Y son decenas. Miren, ¿ustedes tienen conocimiento de esto? Y lo que me cuentan es que eran primero unas casitas, ahora es una comunidad completa en un lugar que en este momento tiene una proyección turística. Así comienza, Castalia, que comienza con una casa 210, pero ¿qué pasa? Si el dueño de la tierra no ejerce en ese momento su derecho de solicitar el desalojo o el lanzamiento por intruso, cosa que fue lo que hizo ahora Anati, en este otro caso acá, habría que ver quién es, en este caso debe ser el Estado. Bueno, alguien es el dueño de la tierra, tiene que ejercer. Veo una casa de bloque. De cemento. Sí, ahí veo una casa de bloque y otras o sea, se quiere decir que tienen algún tiempecito y en efecto habría que analizar para ver de quién se trata, quién es el que está, quién es el propietario de la tierra. Yo puedo hacer esa investigación, no hay problema, yo te puedo contar cómo está. Mire, eso, pero la información que hemos recabado con nuestra corresponsal es que ya la alcaldía, a través de varias solicitudes, se ha acercado a la NATI para deslindar los terrenos y buscar la forma de que no se sigan invadiendo, pero nada, no se logra. Se quiere hacer un proyecto turístico allí por tratarse de la angostura, como le digo, la garganta del río Saratí, pero ha sido imposible porque la invasión ha ido incrementando y sobre todo ahora en pandemia se incrementó. Mira, Castalia, ya que me lo trajiste como una ñapa, yo también voy a verlo así, como ahora una tarea nueva, ¿no? Sí, en efecto, por el área de, a propósito de la pandemia, cuando nosotros estábamos con la limitante de que no podíamos salir y las reuniones en grupo estaban prohibidas y tal, hay muchos grupos que no les importaba la pandemia y estaban aprovechando para entrar, y eso pasó acá también en Nicolás Solano y en otros sitios. Y entonces estamos hablando de año y medio que la gente no recibía, o sea, no había nadie que los contuviera, porque al final del camino ellos iban avanzando y donde construyes una, construyes 10. Y entonces viene este problema. Yo creo que eso todavía está, se puede revertir, eso que veo se puede revertir. Pero para eso tiene que haber voluntad y me tengo que ocupar ahora de ese nuevo tema. Tú me hablaste de 400. ¿Está Jesús listo? Sí, porque quiero preguntarle de un tema específico del caso de La Chorrera. Jesús se ha trasladado al lugar, ministro, y también hace ese ejercicio desde este punto y nos cuenta más. Los residentes de La Chorrera rechazan estos actos también vandálicos contra el hospital Nicolás Solano. Jesús, contigo, muy temprano. Cuéntanos esas impresiones. Icar, Castalia, de manera unánime los residentes en La Chorrera rechazaron esos actos vandálicos del día de ayer. Pero fíjense usted, al fondo se encuentra el denominado Lote de la Discordia, que está muy próximo al Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, en donde en el día de ayer se reportaron estos incidentes. Conversamos con una paciente, también con una comerciante y un taxista. Todos ellos se vieron impactados en el día de ayer, luego que estas personas decidieran cerrar la calle frente a este centro hospitalario. Escuchemos parte de lo que ellos señalaban. Como usted lo ha dicho, es un hospital. Aquí hay personas que vienen buscando paliativos para su salud, para que se esté dando esta situación. Y es bien vergonzoso lo que ocurrió. Y bueno, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bueno, sí fue bastante
tenaz. Me tocó salir huyendo porque jamás había estado en una situación así. En la accionar de las personas, no sé, porque ese es un motivo que el dirigente o el alcalde aquí es el que tiene que ver con eso. Según ellos entraron, ahora tienen que salir, pero por orden de quién, no sabemos. Así que ahí están, allá han llegado desde ayer y nadie le dio solución y la gente continúa en lo mismo. Compañeros, se trata de un globo de terreno, como les mencionaba, ubicado de manera estratégica entre el hospital regional, al igual que la autopista y algunos centros comerciales. Es esa entonces la razón por la que estas personas no querían salir de esta área, pese a que, como mencionaba el señor Alexander, estas personas tenían aproximadamente entre 3 y 5 años de habitar en ese sitio y las autoridades hasta ese momento no habían tomado cartas en el asunto. También este terreno está próximo a una ONG llamada Ciudad del Niño, en donde se atienden a niños en riesgo social para que ellos puedan continuar con sus estudios. Todo eso se vio paralizado en el día de ayer debido a esta protesta. Son los detalles. De momento continúo con ustedes y Cari Castalia y más de esta entrevista. Buen día. Gracias, Jesús. Ministro, Sí. mire, es que hay otra chapa, otra ñapa, como dice, Castalia, detrás de este Jubi, en Ochorrillo, la calle que da hacia Chapala, los terrenos totalmente invadidos. Sí. Yo quería preguntarle, Castalia, rapidito, porque escuchaba al ministro atentamente que dice, Pero bueno... importante, y Cari, perdona que te interrumpa, ¿esto está denunciado formalmente por el Ministerio de Vivienda? ¿Esta situación de ayer? ¿Qué va a pasar? Claro, por eso hubo arrestados también. Ayer creo que se arrestaron 12 personas y al final van a tener que hacerle cargo, ¿no? Sí. Eso queda ya en manos de las autoridades, pero en efecto sí. Y fíjate lo que pasa, déjame corregir a Jesús. Él mencionaba que había gente ahí de 5 años, eso no es cierto. 5 años no, 3 puede ser, sí. Pero además esto comenzó de manera poco a poco y se produjo con mayor fuerza la ocupación de las tierras, aprovechando el periodo de pandemia, este último año y medio. Entonces, claro, y que no había habido soluciones, mentira, porque sí. Ahora hablamos de las soluciones. Es que casualmente voy al tema de soluciones, porque hay que analizar el tipo de soluciones y no quedar como apadrinar, porque usted acaba de decir, ministro, hablamos con más de 500, quedaron 300. Le propusimos esto, todo lo que montaron ahí, desmontarlo, ponerlo allá, ponerle luz, agua. Y la gente en estos momentos que está con nosotros en la mañana se pregunta, pero si yo pude, con mi salario pequeño que tuve, cotizar para una casa o comprar un terreno, ¿por qué el Estado tiene con mis impuestos que cargar también con este tema? Esto lo tienes un buen punto y el taxista que acaban de entrevistar ahí, yo te aseguro que él tiene su casita en un lugar donde de manera honesta ha levantado su... Y entonces tú no crees que se afecta a él, se afecta a la población. Ni en una guerra tú atacas un hospital, hombre. Ni en una guerra. Entonces, una cosa como esa, y además hacerle daño a los carros de los médicos, eso ya te indica que ahí hay otra motivación. Ayer también Suntrax anunció una conferencia de prensa donde dice la tierra prometida no está sola. Entonces, quiere decir que tenemos otros grupos que están detrás solamente pensando que vamos a hacer aquí pues la bulla para respaldar, sin que hubiese de verdad el análisis de lo que yo les estoy explicando hoy aquí. Ministro, sí. Yo le decía a Icar al inicio creo que nos escuchó, que los tiempos en que él y yo tuvimos afortunadamente acceso a vivienda con un salario mínimo, no son los mismos tiempos de ahora. Eso es una realidad. Y yo no puedo ser egoísta, ojo, sin promover la inversión y la maleantería. Pero, ¿qué hacemos con estas cifras, por ejemplo? En Panamá Centro existen 22 asentamientos con 2.020 familias. En Panamá Este hay 68 comunidades no legalizadas que representan 10.126 familias. A mí no me cabe en la cabeza que ustedes lleguen con tractores y que saquen a todo el mundo de ahí ahora. Porque allí hay casas construidas con bloque, de bloque a bloque. Sí. Ahí hay electricidad, ahí ya el IDAN ha llevado agua. O sea, ¿qué estamos haciendo para frenar ese fenómeno? O sea, ¿qué va a pasar con esas comunidades ya levantadas?
Bueno, Castalia, qué bueno que piensas así, porque si a ti no te cabe en la cabeza que yo voy a entrar con un tractor a demoler eso, a mí tampoco me cabe en la cabeza hacer una cosa como esa. Y te voy a explicar por qué. El 40% de las comunidades en todo el país a lo largo de los años comenzaron así, con ocupación de tierra sin tener un título. Estas 400 que están anotadas ahí no significa que son de ayer, significa que pueden tener 60, 15, 30, 40 años. Y obviamente hay que entrar en un proceso de regularización que estamos haciendo desde la Dirección de Asentamientos Informales. Sí. Y para eso necesito nada más que la cifra de 80 millones de dólares para poder comprar, si es que tengo que comprar a sus propietarios después de 40 años, comprarle la tierra esa con los avaludos de catastro y contraloría y poder regularizar eso. Entonces, todo va dependiendo de los presupuestos, ¿no? Y la pregunta del millón, ministro, ¿la mayoría de esos terrenos tienen dueños o cuántos son estatales? Porque fíjate, yo recuerdo cuando usted estaba en el gobierno del presidente Torrijos, Pérez Valladares, que era que ya el Estado se estaba quedando sin terrenos para construir. Bueno, te cuento que de esos 400 asentamientos informales, la mitad están en terrenos estatales y la otra mitad son terrenos privados. Si son estatales, yo puedo hacer una transacción entre una institución y la otra, pasarlo al banco hipotecario y que el banco hipotecario le facture, porque no van a vivir de gratis. Sí. Tienen que pagar por lo que se le está entregando. El banco hipotecario le factura. Sí, a ver, o sea, sí hay terrenos estatales. El problema es que tras que invaden, quieren algo céntrico, o sea, exactamente todo cerca. Ojo, que eso tampoco es así. Sí, yo quiero entrar al tema de la iniciativa legislativa que está en la Asamblea. Si contempla también los negociados, estos grupos de maleantes, porque son maleantes, la gente que promueve el apadrinazgo de las autoridades locales, si eso lo contempla también la iniciativa legislativa que busca penalizar las invasiones. ¿Cómo va esto, ministro? Mira, van a tener noticias pronto de mí, porque yo me estoy involucrando en el tema. Lo único que la Asamblea está terminando ya esta semana sesiones ordinarias. Ellos entran en un receso de 2 meses, pero al reiniciar, seguro esto va a ser un tema que ya va a estar sobre la mesa, porque ahí estamos introduciendo modificaciones para incrementar la sanción, esta vez penal, de 3 a 5 años para los invasores profesionales. Aquel que se dedica a vender tierra que no es de él, porque le vende una tierra a alguien que no le puede dar un recibo, y ese sigue vendiendo aquí y allá y vende a 100 o 200 personas y después se va a otro lugar y hace lo mismo, ¿no? Bueno, esos que los tenemos también identificados van a tener, por lo que yo estoy planteando, una sanción de cárcel para ellos. Entonces, me refiero al cabecilla, ¿no? A los que están organizando estos grupos. Porque entonces ya lo demás puede ser manejado. Y las áreas de recepción, Castalia, sí las tenemos ubicadas. Áreas de recepción son los lugares que yo puedo notificar y puedo llevar de la mano a la gente de manera correcta. Mire, la Unidad de Seguimiento y Control de Invasiones, ICESI, de reciente creación. Si hoy tengo una comunidad en X parte del país, ya tienen 20 años de estar allí, pero son invasores. O sea, ¿qué tiene que hacer esa gente en este momento? O sea, ¿de qué les sirve esta unidad de seguimiento y control de invasiones? No, le sirve otra cosa. Mira, le sirve otra cosa. Le sirve a la ley 20, que fue una ley que yo mismo presenté en la Asamblea y que ahora la estamos aplicando en el Ministerio. Es la ley de asentamientos comunitarios por antigüedad. Esa ley habla precisamente de 15 años o más. Esas familias que tú acabas de mencionar, que tienen 20 años, perfectamente se pueden acercar al Ministerio, a la Dirección de Asentamientos Informales, y nosotros lo que vamos a hacer es que entonces verificamos quién es el dueño, si es estatal, si es privado, y lo que vamos entonces es a buscar el acercamiento para que llegar a un acuerdo y regularizar la situación. Bien, ministro, yo creo que aquí el ejercicio que hemos hecho con ustedes, que quede claro a la comunidad y sobre todo a nuestros televidentes y oyentes, que una cosa es el derecho a la vivienda que tienen familias que han quedado incluso sin trabajo, y que ustedes, como garantes de la cosa pública, tienen que administrar los presupuestos y los proyectos que le garanticen acceso digno a una vivienda a una población, porque son panameños. Pero por otra parte, no podemos permitir jamás, como bien ustedes lo han denominado, que aquí se siga promoviendo el terrorismo
de tierras, como bien lo han planteado. Eso lo dije yo mismo y lo sostengo. Y además estoy contigo y con Ícar. En realidad creo que la población entera sabe que lo que estamos haciendo nosotros es darle seguridad jurídica, oye, a la gente, y que mañana ¿quién invierte en Panamá? Pues si después que compran una tierra para un proyecto te la invaden y nadie lo saca. Así es. Ministro, muchas gracias. Vamos a estar pendientes y darle seguimiento a este arduo trabajo que tienen ustedes allá en el Ministerio de Vivienda. Momento de hacer una pausa.